Las partidas de función las firma Giuliani, el médico forense, que pertenecía a la Policía Regional Morón. En la misma partida de función dice intervención, policía local. Y Héctor dice que con el primo vieron los cuerpos allá en el manantial y después, en unas horas del día, no sé qué horas del día, vieron los cuerpos arriba, acomodados arriba de la calle del Dique. Esta es la calle del Dique. Según lo que me cuenta Héctor Godoy, que es el famoso ciego, este compañero. O sea que primero los encontraron por allá. Allá los cuerpos, allá los dejaron los cuerpos. Y a partir de ahí los subieron, no sé si acá arriba o más allá, en la calle del Dique. No sé si había este asfalto en esa época. Sabemos que fue en esta zona, en los alrededores, que es 50 metros de la redonda, más allá está el río, así que dice que es contra la ribera que estaban los cuerpos. Así que seguramente serían de aquel lado, de este lado de Moreno, pero sobre el borde, este asfalto no existía. Había una huella acá para circular. Cuando hablan del manantial, hablan del manantial. El manantial es este. No hay otra cosa que no sea el manantial este. No sabemos el lugar exacto. Lo que sí también sabemos es que esos cuerpos estaban envueltos en bolsas como del correo. No habían pasado 2 semanas y se habían secuestrado 8 compañeros de la misma agrupación. Nosotros primero nos enteramos de Carlitos, después nos enteramos de los otros compañeros, pero nos enteramos enseguida, ¿no? Supimos enseguida, no sé cómo lo supimos enseguida. No me acuerdo cuándo fue el momento. Lo que pasa es que ahí nos enteramos del secuestro, no del asesinato. Sí sé que supimos que esa noche fueron a buscar a Pepe, que nos fueron a buscar a nosotros y que se llevaron a todos estos compañeros, ¿no? De haber sido testigo de lo que pasó aquella noche y de haber vivido en carne propia, de haberlo visto, cuáles son los efectos, en primera instancia, que fue el secuestro de mis padres. Allá por los años fines del 72, plena ebullición política, regreso del general Perón, la militancia, los que éramos los jóvenes peronistas, teníamos una fuerte motivación en la participación activa de la militancia. La estación, la Plaza de Lanús, era el lugar natural de encuentro de todos, de todo y de todos. Y ahí conocí un montón de compañeros que fueron también mis compañeros de ruta, de historia, hasta nuestros días. Muchos de ellos hasta nuestros días. Después de ganadas las elecciones del 11 de marzo del 73, la organización decide reformular todo el trabajo barrial. Los que éramos de Escalada, Carlos Gil y yo, venimos a trabajar a nuestro barrio. Este es nuestro barrio. Yo en esa época tenía cierto liderazgo sobre los compañeros y nuestra posición, mi posición, era que nosotros teníamos que sumarnos a la juventud peronista, porque había que garantizar que el rumbo que tomara el proceso que habíamos votado todos fuera un rumbo progresista, que se mantuvieran realmente la fuerza que estaban teniendo las movilizaciones populares. Es muy difícil describir el proceso de la euforia que nosotros tuvimos cuando dejamos el Ateneo de la Juventud Peronista y digamos, por qué nos fuimos y qué queríamos construir, que no tenía que ver con una confrontación radical con el aparato, a cómo nos fueron acorralando en los territorios. Hacia fines de 1974 había en la Argentina una gran movilización social. Centros de estudiantes, partidos políticos, organizaciones sindicales, sociedades de fomento, solidaridad, participación, alegría. El proyecto colectivo de una nueva sociedad crecía, con limitaciones,
con avances y retrocesos, con discusiones internas, pero con fuerza y voluntad. El mercado interno se desarrollaba al compás de las conquistas logradas. Los barrios contaban con una organización fuerte, solidaria y dispuesta a avanzar en sus reivindicaciones. Los jóvenes estudiantes coordinaban acciones con los barrios. Los trabajadores se diferenciaban de la burocracia armando comisiones combativas, dispuestos a resistir el avance de un nuevo modelo económico que nos haría retroceder en todo lo obtenido. La cultura y las artes acompañaban este camino. Muerto Perón el 1 de julio de 1974, asume la presidencia Isabel Perón y desde su gobierno, su ministro López Rega organiza grupos parapoliciales que, junto a grupos de ultraderecha, formarían a su amparo la Alianza Anticomunista Argentina. Un hecho natural y fresco y alegre estar en nuestro barrio porque es nuestro lugar de vida, nuestro lugar en la vida. El encuentro los sábados, ir a ver a talleres y durante la semana trabajar y militar en el barrio. Y después fuimos conformando un grupo ya, con el cual ya veníamos trabajando con gente de Lanús, con la cual empezamos a hacer un trabajo político. Dentro de ese grupo había mucha gente que vivía por la zona de Escalada, entonces nos fuimos vinculando y nos fuimos, digamos, como yendo hacia esa zona. Y a su vez con todo el grupo de gente con el cual veníamos trabajando. El caso de Pepe es un caso paradigmático porque él estaba ahí y bueno, y nosotros nos vinculamos allá. Era con toda la ola que venía con el surgimiento de la tendencia de la JP. Y nosotros nos incorporamos a la JP. Nosotros empezamos a militar en la 59. Era un grupo muy heterogéneo, todos vinculados a la JP, pero muy heterogéneo. Había diferencias políticas, pero empieza a haber un clima muy complicado en el 73, 74 alrededor de la unidad básica. Nos vigilan, tenemos certezas de que la unidad básica está marcada, tratamos de protegerla, de cuidar a los compañeros. Y se empiezan a dar algunos episodios como paso de coches tomando fotos. Esto también genera discusiones políticas, algunos, porque no lo podíamos asociar o no reconocemos a gente que podría participar en los grupos de derecha del PJ o de la Intendencia, sino eran ajenos. Yo creo que hubo un episodio por el lado del Seibo que en un incidente, no me acuerdo si era el heladero o una cosa así, ligado a grupos de ultraderecha, y en ese enfrentamiento muere esta persona. Creo que fue anterior, y ahí sí puede ser enmarcado, ligado a lo que eran los grupos de ultraderecha que estaban ligados a la AAA. Francamente, los que éramos militantes en esa época no percibíamos al otro como el enemigo, hasta que nos dimos cuenta que nosotros éramos el enemigo del otro. Y ahí, bueno, empieza a configurarse claramente dentro de la municipalidad un grupo que nosotros sabemos que está vinculado con las 3A. Manet era 601. Sí, él, digamos, había tipos que eran tan boludos, digamos, que tomaban esto como un Boca River, pero Manet era 601, y Manet era antisemita, era fascista,
También hay que ver el tema de algunos compañeros judíos en Lanús que nosotros no hubiéramos sobrevivido. Te digo, esto es claro, eran fascistas y el tema de que fuéramos montos, judíos, militantes de la JP, nos hacía realmente profundamente repudiables para todos ellos, ¿no? Nosotros en esa unidad básica, además de hacer un trabajo en el barrio, incorporamos a alguna gente que venía de otros lados, un grupo de gente que venía de un club judío de Lanús, que entre ellos hay algunos desaparecidos también, y empezamos a trabajar todos en conjunto desde esa unidad básica, ¿no? Nosotros éramos JP Tendencia. Yo siempre cuento el tema de la vez que hicimos la inauguración, que fuimos a buscarla a Elvio Marechal, porque la unidad básica se llama Leopoldo Marechal, que fuimos con el Loco Mario, un muchacho que vive acá a unos 200 metros, y ella cuando sube al coche nos dice que los montoneros lo cuidaban mucho. Yo lo primero que le digo, no, nosotros no somos montoneros, nosotros somos de la JP Tendencia. De Hugo me acuerdo poco, porque cuando Hugo está a la 59, empieza a la 59, yo prácticamente empiezo a militar en una unidad básica que nace a partir de la 59, que es la Leopoldo Marechal. La Marechal surge después de que nosotros estemos en Escalada. Yo los recuerdos que tengo de la Marechal era que primero me llamó la atención de que dos hermanos abrían en su casa una unidad básica, lo cual implicaba una llegada al barrio muy importante. Eran conocidos por todo el barrio y lo que recuerdo es que se empezó a dar un ida y vuelta permanente entre ambas unidades básicas. Yo empecé a trabajar políticamente así en territorio cuando, por intermedio de Miguel Ángel, que era un compañero de secundaria, me invita a unas charlas que se daban acá en la unidad básica, donde se hablaba de política y todo lo demás. Una vez que me enganché en la militancia, lo que se hacía acá, se organizaban charlas de salud, se participó de los cursos de alfabetización, se participó de los juegos de fútbol Evita. Y era un trabajo diario, porque veníamos siempre, se hablaba mucho de política, se proyectaban películas, se leía mucho, porque había una Secretaría de Acción Política donde nos dedicábamos más que nada a leer lo que en esa época se llamaba la Formación Nacional, Hernández Arregui, Jaureche, Leopoldo Marechal. Después había otros muchachos que se dedicaban a la organización de partidos de fútbol para los campeonatos de Evita. Y de esa manera nos movíamos, ¿no? No había una disputa vinculada a los aparatos en ese momento. La disputa era una disputa territorial y vinculada al avance político que nosotros concebíamos que tenía que tener la gente a la que nosotros tratábamos de representar o los espacios donde militábamos. No había una disputa por el aparato. Bueno, nosotros con la formación política que generaba, digamos, la idea era profundizar una organización de cuadros políticos, la vista era la toma del poder, la revolución. Realmente todos los pibes que militábamos en las unidades básicas y en este espacio territorial, lo que estábamos tratando era realmente de generar organización, militancia, movilización. Y evidentemente la disputa era claramente en términos ideológicos, no era una disputa ni siquiera dentro del movimiento, ¿no? Era otra cosa. A mis espaldas, la Sociedad de Fomento de Escalada Oeste. Para todos nosotros, el Club Fomento. Acá veníamos a jugar al fútbol, acá veníamos a organizar actividades deportivas. En esa época
había como presidente un tal Trimarchi, un vecino de la zona, eterno presidente de esta institución. ¿Qué es lo que pasó cuando nosotros quisimos, como grupo político, desarrollar un trabajo territorial dentro de la institución? Para esto éramos una comisión deportiva acá adentro, porque estábamos pensando en las elecciones, participar en las elecciones internas del club. Apareció una bandera gigante roja y negra detrás de la mesa de los premios, que puso locos a los directivos. La bandera decía Montoneros. Y esto nos generó a partir de ese momento el odio de las autoridades anteriores, vigentes, que aprovecharon esa situación para acorralarnos y sacarnos de la institución. Se cruza un Falcon con 6 tipos enfierrados hasta los dientes, nos aprietan contra la camioneta y nos amenazan de muerte diciendo que si nosotros seguíamos adelante con querer ganar las elecciones, que de última lo que iba a ocurrir era ganarle las elecciones a este tal Trimarchi, nos iban a matar. Nos odiaban Trimarchi, Gandini, nos odiaban. Con la muerte de Perón nosotros nos quedamos como acantonados, así, nos quedamos ahí en la unidad básica, nos quedamos esperando para ir al velatorio, y también esa noche pasan vehículos extraños. Uno de ellos venía diciéndonos que su casa estaba, Miguel Ángel y Fernando nos decían que la casa estaba siendo vigilada, que veía gente dando vueltas, merodeando todo el tiempo. No es un local que se cierra. El sacar el cartel no bastaba para cambiar la cosa, aparte siguió funcionando como unidad básica. Y nosotros discutimos en el ámbito donde estábamos cómo levantarla, pero no nos dieron tiempo, ¿no? Y bueno, las cosas se precipitaron. Evidentemente Lanús es un distrito que fue golpeado muy fuertemente por lo que fue el golpe de Estado. Acá esa noche fueron 8, pero en Lanús tenemos casi o más de 300 desaparecidos. Y Lanús es un distrito donde gobernó muchos años la derecha del peronismo, que de alguna forma, si uno quiere, estuvo vinculado a todo esto. Lo que recuerdo era que, bueno, nosotros éramos parte de una familia trabajadora, mi viejo laburante, mi madre laburante y ama de casa, ella tejía para afuera, además de sus tareas como madre, laburaba para afuera, como se estilaba mucho en esa época, y militaba en el tiempo que podía con mi viejo. Ellos estaban en la juventud de la tendencia revolucionaria y en Montoneros. En casa vivíamos los 4, mi hermano Diego, mi vieja Cecilia, mi papá Fernando. También vivía otra familia compuesta por mi tío Miguel
mi tía Rita y mi primo Homero. Digamos, a pesar de que tengo 3 hermanos, mis hermanos son Dito y Miki. Cuando nació Uli, mi Dito, lo primero cuando vino con él acá, lo trajo, me dijo, acá está tu primer sobrino. Aquella noche algo me despertó, evidentemente cuando entraron a casa no entraron pidiendo permiso, o sea que tiraron la puerta abajo y el ruido me debe haber despertado. Nosotros vivíamos, dormíamos los 4 en una misma habitación. Sobre la izquierda, contra la pared, estaba la cama de 2 plazas de mis viejos, y a la pecera de la cama de ellos, en una camita individual de pino, dormíamos mi hermano y yo, cruzados, cabeza con pie. Recuerdo que esa noche estaba sentado, yo tenía 5 años, y la imagen que tengo es de un tipo vestido de verde oliva, a los pies de mi cama, con un arma larga, en esta posición, mirándome. A la cabecera de la cama de mis viejos había otro milico, que me acuerdo que sostenía en su mano izquierda una guitarra criolla que tenía mi padre, que solía cantarme Samba de mi Esperanza. Me quedó siempre grabado en la cabeza eso. Y mi padre y mi madre en una posición con las manos atrás y la cabeza agacha, con la cabeza tapada, sentados a los pies de la cama. Y se llevan a mis padres al comedor. Yo desde mi cama podía ver, porque la puerta estaba de la derecha, podía ver cómo estaban apoyados contra la pared. Veía a mi padre de este lado y podía ver la espalda de mi madre. Después del otro lado ya el ángulo no me permitía ver. Me acuesto nuevamente, se escuchan conversaciones, pero eso sí no me quedan grabadas las conversaciones. Tampoco me queda grabado si había mucho ruido, si había movimiento. Y en un momento ya no los veo más. Recuerdo haberme levantado, ir al comedor, donde teníamos como mueble de diario unos muebles de jardín que eran de alambre blanco, y contra el ángulo aquel había una heladera que estaba abierta y todo el piso lleno de papeles. Mi viejo era un gran lector, decía que había libros por los pisos a montones. En el fondo, por medio de un pasillo, estaba la piecita donde vivía mi tío Miguel Ángel con su esposa, y recuerdo que estaba un bebito durmiendo en una cunita bastante modesta. Y después, no sé de qué forma habré despertado a mi hermano, eso no lo tengo claro, pero sí me acuerdo que nos sentamos en uno de esos sillones de jardín que teníamos, que eran bastante anchos, uno al lado del otro, y recuerdo a mi hermano apoyado sobre mi hombro izquierdo. Éramos los dos muy chiquitos. Y después recuerdo a la mañana haberme levantado y haberme asomado por la puerta de la casa de enfrente, de la nuestra, y ver que estaba la puerta de entrada, de acceso a casa, estaba abierta. Entonces le digo a la mujer, que se llama Dora, que es la mujer que nos acogió esa noche, que necesitaba mis zapatillas, porque si mi mamá, que era bastante brava, me veía sin zapatillas, se me iba a armar la podrida. Y ella me decía, no hace falta, no te preocupes. Y ante la insistencia, ella me consiguió por medio de la hijita que se llama Claudia, que tiene un año más que yo, un par de zapatillas, que es la que usé yo ese día hasta que vinieron mis abuelos y algunos compañeros de mi viejo, de la facultad. Y bueno, de ahí nos fuimos directamente a la casa de mis abuelos, ahí en el centro de Lanús. Y bueno, ahí empezó otra historia, ¿no? Una historia que perdura hasta el día de hoy, ¿no? La verdad que no tengo registro de que haya habido un interés por nosotros. La verdad que no tengo la idea de que... Esto te lo digo en base a la cantidad de pibes secuestrados que hubo. Calculo que yo no hubiese servido porque ya tenía 5 años y, digamos, a mí no me iban a inventar una historia. Mi hermano tenía 3 y mi primo tenía 1, no hubo un interés por nosotros. A nosotros se llevaron lo que les interesaba, que era a mis viejos y a mis tíos, y nos dejaron ahí. Decí que, gracias a Dios, tenemos un ángel que nos cuida, para mí es Dios, que la llenó de amor y de compasión a la vecina de enfrente de casa y nos recogió. Porque uno no sabe qué puede haber pasado esa noche habiendo 3 chiquitos solos en una casa. Podía haber pasado cualquier cosa. Fue un procedimiento bastante importante, fue un procedimiento grande donde hubo una movilización de las fuerzas bastante importante. Los vecinos en general no participaban. No por tener una idea contraria a lo que era mi viejo, porque es el día de hoy que sigo recibiendo mensajes positivos y de cariño hacia mi viejo y hacia mi tío, sino por un tema de miedo. La mujer del frente tranquilamente podría haber hecho la que la mayoría de los vecinos, no sé nada, no pasó, me voy a dormir y listo.
Ella no, se comprometió, puso lo que pone una mujer cuando realmente hay que poner esas cosas, cruzó y nos buscó, y nos dio cobijo esa noche, y después estuvo durante casi 40 años guardando una historia. Yo soy un agradecido a la vida porque tengo una familia maravillosa, una mujer que amo, una hija que es la luz de mis ojos. No me puedo quejar, trabajo desde que tengo 12 años y económicamente no tengo problemas, pero evidentemente, como yo lo digo permanentemente al que me quiera escuchar, yo soy una persona triste, yo vivo triste, yo hasta los momentos de felicidad no disfruto. Y no es que me viva martirizando por algo voluntariamente, porque no es así, a nadie le gusta estar triste, a nadie. Pero a mí nadie no me pudo decir nadie qué es lo que pasó, porque lo vi. Yo me entero de la desaparición de Carlos. Carlos desaparece, lo secuestran en este lugar, una madrugada. Se habían llevado a Carlos y a Nelly. La historia del secuestro de Carlos me lo cuentan horas después el esposo de su hermana, Héctor, y que es el que viene a avisarme a la casa de mi madre y me encuentra a mí. Lo vinieron a buscar a Carlos Gil, se la llevan a Nelly porque esa noche Nelly se había quedado a dormir en la casa de la familia Gil y bueno, queriendo evitar que se lo lleven a Carlos, gritando, tironeando para que no se lo lleven a Carlos, deciden llevarse a ella también. A partir de ahí toman datos, como el caso de Julia, que no era una militante, que la identifican en alguna de estas pasadas y posiblemente después causa la muerte de Julia, ¿no? Que vivía a la vuelta de la unidad básica y pasaba ocasionalmente a tomar unos mates, no tenía militancia política, no era amiga de los Roldán. Figuraban como nene y a los poquitos meses los asesinados o desaparecidos o encontrados muertos en el manantial habían sido identificados y ya había una reconstrucción de la partida de función y tenían los nombres a los costados. Las fechas del encuentro son el 13 y cuando los entierran son el día 19. Porque en septiembre fue el desenterramiento, cuando la familia lo recupera, septiembre del 76. A partir de esa causa es que se los desentierra, digamos, de Moreno, se les hace el reconocimiento y se los llevan los familiares. A Lomas de Zamora, al cementerio de Lomas de Zamora. Mi abuela, que es la que me crió, vivió con la esperanza de recuperar a su hija, porque nosotros permanentemente recibíamos la visita de un tipo que se llama el comisario Enrique Pino, que vivía a menos de 80 metros de mi casa. Venía permanentemente a buscar plata, a decir que la gorda, como le decían a mi mamá, pues mi mamá era una mujer grandota, medía casi 1,80 m, estaba un poquito más delgada, pero que necesitaban dinero para la manutención, porque donde estaba ella detenida había que darle de comer, había que comprarle elementos para la higiene personal. Y eso duró mucho tiempo, la ilusión de mi abuela de ver a su hija, su primer hija, duró mucho tiempo, hasta que en octubre de ese mismo año, después de dejarnos prácticamente en la quiebra económica, porque en casa se vendió todo, aparecen los cuerpos en Moreno. A mi abuela y a mi abuelo les llega un llamado de parte de mi familia paterna, de la familia de la rama de los Derubo, que son la parte de mi padre, ¿no? De que habían aparecido los chicos en Moreno. Bueno, se van, mi abuelo Julio, con un tío abuelo mío, que no recuerdo el nombre. Mi tío Alberto, que ya falleció, tuvo que mudarse a Uruguay porque fue el que se metió a buscarlo en todos lados. Y ahí los reconocen, les entregan los cuerpos y se les da cristiana sepultura acá en el cementerio de Lomas. Yo no vine nunca al cementerio.
nos tuvieron casi un par de meses diciendo, no solamente en lo de la casa de los abuelos maternos de Ulises, sino en casa también, pidiendo plata, pidiendo comida, pidiendo vestimenta, que estaban vivos. Y ella salió corriendo a avisarles que habían encontrado a los chicos que estaban muertos. Ya ha sido uno de los pocos casos de tantos compañeros recuperados, ¿no? Juntos. Que levantaron que estaban los 7 juntitos. El 13 de abril de 1976 se realizó un operativo de las llamadas Fuerzas Conjuntas en el barrio de Escalada Oeste. Secuestraron de Dardo Rocha 4180 primero a Julia Dublansky, de 21 años. Pasó por la comisaría cuarta de Escalada. Secuestraron luego de su casa de Magallanes 1748 a Fernando Roldán y su compañera Aida Cecilia Rodríguez, de 27 años, y a Miguel Ángel Roldán y a su esposa Rita Giordano, de 23 años. Dejaron a 3 niños de 5, 3 y 1 año solos en la casa vacía y desmantelada. Esa misma noche fueron también a Sebastián Gaboto 3757, la casa de Carlos Gil, de 25 años, y lo secuestraron junto a su novia Nélida del Valle Santervás, de 19. Pasaron por la comisaría primera de Lanús. Todos fueron ejecutados. Una noche antes, llegando a su casa de Hernandarias 1295, fue secuestrado Hugo Goyeneche, de 25 años, por 2 coches con 8 hombres de civil fuertemente armados. Sigue desaparecido. Julia, la relación que tenía era más de amistad y de estar andando, no de militante. A mí lo que me impresionó mucho fue la formación que tenía Fernando cuando lo conocí. Él era una persona que tenía respuesta para todo prácticamente. O sea, vos le preguntabas, el tipo lo sabía, o sea, y siempre te dejaba satisfecho. Tenía mucho carisma, era un tipo que vos lo escuchabas y querías seguir escuchándolo. Hay 2 cosas que me acuerdo. Una de Miguel, que era esta anécdota que te conté de que él discutía en un momento determinado que él quería estudiar en la universidad y el que era responsable lo cuestionaba, diciendo que era una actitud pequeña burguesa. Y Miguel le respondió diciéndole, vos no entendés que yo soy hijo de obrero y de que mi aspiración es estudiar en la universidad. Cecilia, que era la esposa de Fernando, era una compañera muy simpática. A veces se le volaba la cabeza porque se ponía molesta por algunas cosas que hacíamos nosotros acá, porque venía casi todos los días prácticamente. Y Rita era la esposa de Miguel Ángel, pero no tenía mucho contacto con nosotros. Nélida era una adorable adolescente. Carlitos debía tener alrededor de 25 o 26 y Nélida 18 o 19 años, me parece. Y si no los tenía, era una adolescente con una cara niñada muy linda, muy simpática, muy dulce. Mira, Carlitos Gil era un chico entrañable, era un compañero, un peronista. Por eso, viste, cuando uno piensa, ¿por qué mataron a un chico como Carlitos Gil? Digamos, era un peronista genuino, un pibe que era pura pasión, pura militancia. Muy cariñoso con todos nosotros y fervorosamente, realmente, no sé, era un alma buena, ¿viste? Esas personas que se te cruzan, todos los recordamos así a Carlitos, ¿no? Mirá, eran familias trabajadoras, eran laburantes, la vida era normal, era una familia normal, mate, asado, pizza, que había mucha cuestión con los vecinos, ¿no? Era una cuestión de cotidianidad que, digamos, que en realidad la alteró la llegada de las bestias.